concepto del libro ha adquirido un la nuevo violencia a la significado. mujer. No ha habido una sensibilización Este proyecto real. Víctima de la comunidad la LGTB. discriminación racial es el principal guapas problema que desaparecido. afronta la municipal fue la Entonces hay que crear mecanismos participativos, hay que crear sistemas de consulta, hay que crear comisiones distritales, provinciales, regionales de cultura que opinen, que participen, pero comisiones activas en la toma de decisiones. Hay que modificar la ley del Poder Ejecutivo de tal modo que esas comisiones puedan generar decisiones vinculantes, entre otras tareas, ¿no? Darles las herramientas de dotarles de la información necesaria y de respetar sus decisiones. Eso es el proceso participativo. Y en cultura las autoridades no solo no tienen que atribuirse la toma de decisiones, sino que debería prohibírseles, salvo decisiones de carácter realmente administrativo. Las decisiones de política cultural deben ser participativas porque si no fracasan. Y nuestra historia es una historia de fracasos en políticas culturales. Año tras año, gobierno tras gobierno, década tras década, son fracasos en políticas culturales. Es muy importante que la cultura sea un derecho ciudadano, por lo tanto, este tipo de eventos que reúnen gente de diferentes ámbitos, pero todos de alguna manera vinculados al quehacer cultural, son importantes, porque hay muchas problemáticas que constantemente van cambiando y que se necesitan discutir, que necesitan discutirse abiertamente, ¿no? Cuando uno analiza, el aporte no solamente se da en los campos meramente del patrimonio o, por ejemplo, de las llamadas industrias culturales en el sentido amplio del término, es decir, de la producción de actividades culturales o del cine, etcétera, sino hay muchos procesos que requieren del desarrollo de cultura para llevarse a cabo, ¿no? Desde la agricultura, ¿no? Los procesos, por ejemplo, también de producción. Uno no puede solamente producir por producir, sino uno debe producir conocimiento, y el conocimiento solo se arma o se establece a partir de un desarrollo cultural, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo del conocimiento, el seguir desarrollando conocimiento nuevo es esencial, y eso solo lo da un país que invierte en cultura, un país que tiene claras sus políticas culturales y que protege la diversidad cultural, porque la cultura no es el mainstream, la cultura es todo lo demás que no necesariamente es lo bonito y lo espectacular, sino es lo feíto y alternativo, pero que se va germinando y va produciendo nuevas formas de entender el mundo y la realidad. Yo creo que el principal logro es al haber unificado una cantidad de organizaciones muy diversas, porque Telartes es una red abierta, es una red donde está abierta cualquier activista cultural, organización, colectivo, institución. Un acierto importante ha sido el poder, el que se puedan juntar, digamos, por decir, instituciones que tienen más bien una tendencia a estimular la producción artística más clásica, la danza, la música clásica, pero también en el otro extremo tenemos organizaciones y colectivos que trabajan más bien con barrios, que trabajan en el rescate de la memoria popular, de la memoria de las tradiciones, etc. Entonces hay una enorme diversidad que está en Telartes y que se comunican y actúan entre sí, de tal forma que eso le ha dado mucha potencia a la propuesta, ¿no? Y un reconocimiento nacional. Y bueno, otros aciertos ha sido el hecho de que podamos trabajar
con el Ministerio de Culturas a través de una firma de un convenio, un acuerdo, y tenemos una mesa permanente de trabajo con el Ministerio de Culturas y hay un equipo técnico de Telartes con un equipo técnico del Ministerio del más alto nivel para discutir, por ejemplo, la ley de culturas que en este momento estamos trabajando. Dar espacios como este para que el Estado también muestre cuáles son sus acciones en aras de crear espacios culturales que también tengan enfoques interculturales, creo que es sumamente importante, ¿no? O sea, espacios como estos son los que debería de darse más, y no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino quizá empezar también a construir en base al apoyo intersectorial, no solamente el Ministerio de Cultura, sino también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Ambiente, empezar a crear estos espacios en los cuales se pueda valorar y revalorar la cultura, pero también entender, y creo que hay algo muy importante, somos un país multiculturalmente hablando diverso, y eso es algo que no debemos olvidar, y siempre que se den espacios como este, creo que esa línea también debería de cruzar. Me parece que es importante que los temas LGBT se vean de forma transversal en todos los eventos, proyectos que realice la sociedad civil y el Estado, en tanto es una problemática que atraviesa todas las diferentes formas del ser peruano. Si tú hablas, por ejemplo, si una problemática es el racismo, si le incluyes un componente LGBT, tiene también otra connotación. El tema de mujer, le incluyes el tema LGBT, hay son otras discusiones, otras formas de llegar a otras problemáticas, y creo que es un tema que debe estar presente, porque no se habla, no se dice, y tanto los que somos gays, tenemos miedo de decirlo. Es importante que existan ese tipo de espacios para que se naturalice el tema y comenzamos a hablar de ello, ¿no? El confrontar lo que tú tienes en la cabeza con un público hace que también comiences a cuestionarte y que comiences también a reafirmar cosas que vienes pensando. El escuchar a los otros ponentes dialogando sobre el mismo tema también te enriquece muchísimo y hace que aprendas mucho más. Yo creo que la importancia es que generar un aprendizaje, promover una cultura de paz, la defensa de la democracia, lo importante que es la defensa de la democracia, y también fijarnos en cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las causas de que ocurriera este periodo de violencia tan grande, ¿no? Que fue la exclusión, la discriminación, muchas causas que hasta ahora permanecen. Entonces, ¿por qué permanecen? ¿Por qué siguen siendo estos los pueblos más olvidados del país? ¿No? Hay que preguntarnos por qué hasta ahora, por qué no hemos aprendido nada, y es precisamente por falta de proyectos educativos o proyectos que promuevan la memoria colectiva, que vengan desde el Estado. Entonces, a falta de eso, venimos los de la sociedad civil a llenar un poco esas ausencias, ¿no? La aparición, por ejemplo, de programas de puntos de cultura en el Perú, en Brasil, en Colombia, en Argentina, la aparición de programas de cultura viva comunitaria en municipalidades como la de Lima,
la gesta e instauración de políticas públicas a través de ordenanzas de cultura viva comunitaria, la realización de un Congreso Iberoamericano de Cultura que tenga como tema principal la cultura viva comunitaria, son señas de que la CBC viene viviendo un momento protagónico, ¿no? y en constante crecimiento. La idea es hacer que estas iniciativas cobren fuerza y a su vez que estos procesos continúen, ¿no? que se generen nuevas iniciativas. Tenemos ideas de diferentes puntos de vista o diferentes instituciones y me ha parecido aún más interesante que la sociedad civil esté presente. Eso es lo que, de verdad, que este tema cultural sin la sociedad civil no sería posible, que estén las instituciones públicas de repente por derecho o por obligación nos asiste, pero también la sociedad civil está por convicción y que no se dé a conocer este tema que se dice por amor al arte, ¿no? Que sea también por el amor al país. Es un disparador de vínculos, ¿no? Es un disparador de redes, de compartir, ¿no? Entonces me parece fundamental porque genera y despierta cada año, ¿no? Toda esta necesidad de dialogar y de compartir dentro del sector cultural, ¿no? Vuelve a disparar esas necesidades y hacernos recordar lo importante que es mirar al otro, ¿no? Escucharlo y trabajar en conjunto y a reconocer nuestras diferencias y las cosas que nos vinculan como sector también. O encontro é isso, é um momento em que as pessoas podem construir ouvindo experiências e que nós outros podemos compartilhar as nossas experiências e pensar a cultura não só do Peru, mas a cultura da América Latina, a cultura do Brasil, a cultura da Bolívia. E então eu acho muito rico. Ha sido bien interesante la evolución del encuentro. Aparte de las cifras, de cantidad de asistentes o de postulantes a ponencias, también hemos visto la variación de las dinámicas. En el primer encuentro la mayoría de la agenda estaba basada en ponencias y un par de talleres. Poco a poco esto ha ido cambiando y tenemos más espacios de interacción, de construcción, de diálogo. Es por eso que ahora tenemos en esta edición 4 sesiones de construcción, un menor número de ponencias, pero más oportunidades de intercambio y de trabajo colectivo.
Este evento ha sido bastante importante porque las temáticas del evento han sido bastante transversales, ¿no? Un evento sobre neoliberalismo y cultura, ha hablado sobre descentralización, descentrar la cultura en realidad, repensar la nación. Son temas muy amplios, pero permite que gente de diferentes disciplinas se encuentre y puedan abordar estos temas de forma muy diversa. Entonces hace que cada mesa sea más interesante, ¿no? Mi balance también es que hemos tenido una participación bastante grande de personas que están interesadas, no hablar del teatro, pero de el teatro y su uso en esta temática, en este eje. Entonces da una especie de mayor flexibilidad en los temas que se tocan. Creo que hemos tenido una buena asistencia. Una cosa que tenemos que mejorar es que tiene que haber más participación de otras regiones. Eso es un trabajo que nos compete a nosotros, pero también queremos trabajar esta especie de deslimenización de esto de formas más creativas. Algo muy importante es que el próximo año vamos a hacer una convocatoria para sede. Si bien el encuentro en el 2015 va a ser en Lima también, la idea es que eso sirva para fortalecer una especie de salto más potente, con mayores recursos, y lograr que el encuentro se realice fuera de Lima en el 2016. Entonces es una construcción, digamos, que va a ir creciendo para poder hacer que el encuentro se mueva fácilmente a otras regiones sin tanto problema. Esta es una construcción que realmente requiere mucho diálogo, mucha coordinación con otros sectores y con otras organizaciones. Eso vamos a tratar de lograr.